presidente de la Sociedad de Comunicadores del Paraguay y fue uno de los que promovió el amparo contra la Itaipú Binacional. Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes a Lourdes y a la audiencia. Sí, estamos, Contentísimo, la verdad. sí, Contentísimo. sí, justamente estamos hablando sobre el amparo en sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que concretamente ahora van a tener según lo que le dice el juez Rubén? Nosotros habíamos pedido varias cuestiones, Raúl. La primera de ellas era la cantidad de reuniones que habían tenido entre el 15 de agosto del 2018 a la actualidad, lo que tiene que ver con las intervenciones de los consejeros paraguayos en las reuniones del Consejo de Administración, con sus argumentaciones y el sentido de su voto. Y un tercer aspecto que es el tema de la realización de conferencias de prensa y transmisiones en vivo de la reunión del Consejo cuando los paraguayos intervinieron. En cuanto a lo primero, nos dieron la cantidad de reuniones, las ordinarias y las ordinarias. En cuanto a lo tercero, no nos respondieron. En cuanto a lo segundo, nos dijeron que nadie en el Paraguay ni otro poder del Estado podían tener acceso al acta de las reuniones del Consejo de Administración si es que los consejeros no estaban de acuerdo. Entonces, eso fue lo que ellos nos habían planteado, por lo cual nosotros decidimos ir por la vía jurisdiccional, que es el amparo en este caso. Y hoy nos hemos encontrado con un resultado bastante importante, pero no para la sociedad de comunicadores o para un grupo en particular. Yo creo que es para la sociedad paraguaya, debido a que con esto cualquier ciudadano puede acercarse y pedir información acerca de, en este caso, 6 representantes paraguayos que están en el Consejo de Administración. ¿Qué es lo que queda ahora? Lo que queda ahora es esperar que la ITPU cumpla, en este plazo de 10 días, en enviarnos toda la información relativa al aspecto que te había mencionado. Por supuesto, yo estoy casi seguro que no apelar, ¿verdad? Pero de todos modos tienen que cumplir la sentencia. Sí, de hecho, evidentemente que van a recurrir seguramente ya que se habían opuesto al amparo, ¿verdad? Sí. Bueno, incluso Lucas Araya te saluda, Rubén. Incluso antes de que ustedes presenten este amparo, ustedes ya habían solicitado a través de una reconsideración para que se les provea esta información, ¿verdad? Asimismo, en una primera instancia lo habíamos pedido a principios de abril, lo cual nos respondieron de manera negativa en cuanto a ese segundo punto que mencioné. Por lo tanto, reiteramos el pedido en aquella ocasión, en la segunda vez que pedimos, ya lo hicimos con el compañero Jimmy Peralta, que en ese entonces era secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay. Y nada, de nuevo tuvimos la misma respuesta negativa, por lo cual nos quedaba la instancia jurisdiccional, es decir, recurrir al amparo constitucional. Y así lo decidió la comisión directiva de la Sociedad de Comunicadores, así como un equipo de apoyo que ha venido trabajando en este aspecto. Y Así justamente, que sí, ha sido parte de un proceso. sí, y justamente el otro día, conversando también con un amigo, me consultaba cuál es el interés o cuál es la necesidad de saber justamente esto que están pidiendo, Rubén, y te traslado de esa consulta a vos aprovechando también la ocasión, ¿no? Claro. En primer lugar, hay que establecer que la Constitución Nacional en su artículo 28 establece el derecho al acceso a la información. Ujú. Y en segundo lugar, que la ley reglamentaria, la 5282/14, en su artículo 2, inciso I, específicamente indica que son sujetos exigibles los consejeros del Consejo de Administración y los directores. Por ende, esa ley lo que hace es reglamentar algo que la Constitución dice. En primer lugar, entonces, lo más importante es reconocer que hay una información que es debe ser de carácter público, lo cual lo hemos logrado. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el Consejo de Administración en el año aprueba un presupuesto de cerca de 3.200 millones de dólares. Estamos hablando de cerca de un cuarto del presupuesto general de la Nación, que lo deciden 6 personas a nombre del Paraguay. Y nosotros no tenemos sus motivaciones, sus razonamientos, sus exposiciones, sus justificaciones ni su sentido de voto. Mientras que vemos, por ejemplo, que hoy se transmiten en vivo las reuniones del Consejo, de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, ¿por qué estas personas, empleados públicos paraguayos, 6,
de los cuales 3 nombra el Poder Ejecutivo, 1 nombra la Cancillería y 2 nombra la ANDE, estarían excluidos de informarnos. Esta es una era diferente y deben adecuarse a ese modo. Que recurran al argumento de la binacionalidad, del patrimonio común, es una falacia. Ningún Estado, junto a otro Estado, pueden posicionarse por encima de los derechos humanos. Ellos no pueden acordar no proveernos información porque eso dice su tratado. En todo caso, ese tratado conspira contra los derechos humanos y los derechos humanos son anteriores inclusive a la existencia de los Estados. Por ende, en primer lugar, lo que tiene que ver el acceso a la información y segundo lugar, que se reconoce que estas personas son funcionarios públicos que deben rendir cuenta acerca de su actuación, porque están actuando en nombre del Estado paraguayo. Bueno, y así mismo como mencionar, en eso entonces radica la importancia, ¿verdad? Incluso, bueno, 6 personas que deciden qué presupuesto, ¿verdad? Y cómo se va a utilizar ese presupuesto que tienen disponible desde la Itaipú, que realmente hablamos de cifras inclusive para muchos inimaginables, ¿no, Rubén? Claro, fíjate vos, el presupuesto general de la nación anual es de cerca de 13.000 millones de dólares. Y ellos administran 3.200 millones de dólares, 6 en nombre de Paraguay y 6 en nombre de Brasil. ¿Cómo es posible que nosotros podamos ver las sesiones del Congreso, saber por qué votan el presupuesto que el Ejecutivo envía para su estudio? Y resulta que estos señores no tienen la necesidad de indicarnos, por ejemplo, por qué votaban en un sentido u otro y cuál fue el sentido de su voto. Es decir, a mí me parece un absurdo, un ridículo. De hecho, por eso hemos apelado y hemos continuado con las etapas procesales pertinentes. Y yo creo que en este momento también tengo que felicitar al juez Probato, que ha tomado una decisión para mí valiente, pero valiente en la línea del cumplimiento de la ley, ¿verdad? Porque sabemos el poder que tienen las binacionales en sí a nivel país. Por eso yo también quiero congratular al juez que se haya ajustado a derecho en su decisión en darnos la razón en cuanto al amparo que habíamos promovido. De hecho, podía también justamente hacer la consulta constitucional, ¿verdad? Y de repente ahí paraba todo hasta que la Corte se expida y ahí ya tenemos que eso iba a tardar bastante. Sí, así es, Raúl. O sea, hubiera sido una alternativa y también hubiera sido válida si estaba dentro de sus atribuciones. Sí. Pero el control constitucional lo ofreció él y decidió y nada, ese fue el resultado. Lo bueno también, o sea, digo nomás que de repente si iba a la Corte también podría ser bastante interesante, ya que iba a ser un fallo donde la Corte, el Pleno de la Corte de repente podía dar una resolución y afirmar que esta ley 5282 no es inconstitucional o si es, ¿verdad? De repente, por ese lado nomás le veo yo que podría haber sido también interesante, pero de todos modos No, es cierto, sí, es bueno. coincido plenamente contigo, Raúl, de tal modo que la máxima instancia judicial que decidiera ser la 5282. De hecho, nosotros evaluamos ese escenario con Alejandro Vera, que fue nuestro abogado Alejandro Vera Granado, y decíamos que hubiera sido una ocasión excepcional también para que fuese una discusión a nivel nacional, a nivel social, y que hubiéramos pedido nosotros en ese caso la integración del Pleno de la Corte, no solamente de la Sala Constitucional. Claro, así Es decir, hubiese sido una ocasión fantástica para que la máxima instancia se expidiera en relación a este tema, que definiera si la 5282 es inconstitucional o no. Mientras tanto, tenemos este control constitucional del juez que dice sí, no tiene problema constitucional esta ley. Es decir, yo creo que en ese sentido, y además, yo creo que no sé qué pasará, cuál va a ser la evaluación que hace el equipo, pero lo más probable es que apele y nosotros estamos decididos, Raúl, de ir hasta la máxima instancia a nivel nacional e inclusive internacional. Y bueno, muchísimas gracias. Sí, Tenía una consulta. sí, una última consulta, Rubén. Ustedes solicitaron esta información a la Itaipú. ¿No lo pensaron o solicitaron ya también para hacerlo con la otra entidad binacional que es Yacyretá? Perdón, si me podrías repetir porque Sí. no sale con eco tu... Sí, por supuesto, Rubén. Ustedes solicitaron esta información a la Itaipú. ¿Pensaron o solicitaron ya también esta información a la otra entidad binacional que es Yacyretá? No, nosotros no hemos planteado Yacyretá por el momento, pero digamos, esa misma resolución del juez abre las puertas a cualquier ciudadano que pueda hacerlo.
Ya tenemos una jurisprudencia acá en primera instancia, lo cual es muy relevante. En este momento nosotros consideramos que, porque hay que decirlo también, la Sociedad de Comunicadores de Paraguay forma parte del movimiento denominado el TICU 2023 Causa Nacional. Y recuerden que en breve se tiene que resolver el precio o la tarifa de la energía, de nuestra energía que le vendemos a Brasil. Sí. Y pueden darse muchas decisiones dentro del Consejo de Administración que pudiesen ser nocivas para los intereses paraguayos. Por eso es que es importante que el Consejo de Administración esté informando acerca de sus actividades, de tal modo que no vaya debilitando la posición, con ciertas concesiones que pudiera hacer ahora, de tal modo que no vaya debilitando la posición paraguaya para conseguir un precio justo en el 2023, en la revisión que se haga en el Brasil. Ahí está, perfecto. Y bueno, muchísimas gracias Rubén, muy amable por tu tiempo. No, gracias a ustedes por el apoyo también, dándonos este espacio informativo y estamos a disposición para lo que hubiera duda. Muchas gracias. Gracias. Lo escuchaste aquí en PDS.